Hola amigos de Internet de la Universidad del Quindío, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez para continuar los videos relacionados con lenguaje C, específicamente con el tema de ciclos. Ciclos es un tema muy importante en programación, por lo tanto no le vamos a dedicar un solo video sino una serie de videos. En este video vamos a hablar de los conceptos básicos y algunos ejemplos para aterrizar esos conceptos en la práctica. En un segundo video vamos a desarrollar ejemplos un poco más elaborados y en una tercera parte vamos a trabajar ciclos saneados. Pero antes de comenzar con el tema de ciclos necesitamos dejar claro tres conceptos. El primer concepto se refiere a un contador, el segundo acumulador y el tercero una bandera. Los tres son nombres que reciben las variables dependiendo del uso que se le dé. Entonces, si yo voy a utilizar una variable para contar cosas, ya sea de 1 en 1, de 10 en 10, de menos 1 en menos 1, como el conteo final, o ese tipo de cosas, entonces estoy hablando de un contador, porque estoy contando. Y la forma de cambiar el valor de un contador siempre es de un valor constante, no tiene que ser 1, pero tiene que ser constante. Cuando hablamos de sumar o restar valores variables, como por ejemplo sumar las edades de los estudiantes de un grupo, los sueldos de los empleados de una empresa, entre otros ejemplos, entonces hablamos de acumulador. ¿Listo? Pero recuerden, es solo el nombre que recibe una variable. Son variables comunes y corrientes, solo tienen un nombre particular dependiendo del uso. Ahora, existen variables que sirven para controlar las acciones de un programa. A esas variables se le denominan banderas. Ejemplo, si un número tiene dos divisores, entonces podríamos crear una variable que nos lleve la cuenta del número de divisores que tiene. Hasta ahí es un contador. Pero como la estamos usando para verificar si es 2, entonces podríamos decir que imprima que el número es primo. Entonces en este caso esta variable, además de ser un contador, es una bandera. Otra variable que podría servir como bandera es esta. ¿Hubo cambios? Si la variable tiene valor verdadero, entonces yo debo almacenar los datos en algún lugar. Entonces, ese tipo de variables que me sirven para tomar decisiones sobre alguna acción en el programa se denominan banderas. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Para entender el concepto de ciclos necesitamos entender este dibujo. Básicamente nosotros tenemos dos tipos de ciclos, el condicionado al inicio y el condicionado al final. Entonces, este diagrama, que representa parte de un diagrama de flujo, nos muestra la diferencia que hay entre uno u otro. Entonces, lo primero que tenemos que notar es esta caja que llamamos de forma punteada A. Esas son todas las instrucciones anteriores al ciclo. Es decir, esto es todo lo que hay antes del ciclo. No nos interesa, no está dentro del ciclo, es todo lo que está antes. De manera análoga, pues esta F es todo lo que está después del ciclo. O sea que el ciclo en realidad son estas cuatro componentes. Este componente B se llama la inicialización de la variable de control. Normalmente cuando tengo un ciclo, la gente utiliza la letra I para esa variable de control, pero igual podría llamarse de cualquier manera. Es solo una forma arbitraria, pero la gente ha tomado el valor de I. Cuando tengo varios ciclos, entonces ya sigue I, J, K, ¿cierto? Dependiendo lo que yo necesite. Pero por lo regular la gente la llama I. Es una variable que controla el ciclo. En ambos, tanto condicionado al inicio como condicionado al final, se hace en este lugar. Luego, en el condicionado al inicio va precisamente la condición. Una condición que normalmente suele utilizar esa variable de control. En este video vamos a ver unos ejemplos donde esto no es verdad, pero normalmente se utiliza una variable de control, como esta, que i sea menor o igual a 10. En el condicionado al final, esa misma condición se encuentra precisamente al final del ciclo. Entonces aquí está la diferencia. Condicionado al inicio, condicionado al final. ¿Qué es D? D representa todas las instrucciones que están dentro del ciclo, todas las que usted quiera, incluso otros ciclos. Entonces ahí tenemos ciclos anidados, que es un tema que veremos en un video posterior. Ejemplo podría ser este, imprimir el valor de la variable de control I. Ese podría ser una instrucción que yo quiero repetir muchas veces. ¿Qué sería E? Entonces es la modificación de la variable de control. Por ejemplo, I más 1. Podría ser más 3, menos 2, lo que yo necesite. Muy bien. Y F entonces son las instrucciones que son posteriores al ciclo.
¿Qué tenemos claro? Exactamente esto que está en azul. Yo necesito normalmente una variable que me ayude a controlar el ciclo, en este caso i, una condición, ya sea al inicio o al final, que me ayude a parar el ciclo en algún momento, unas instrucciones que yo quiero repetir y la modificación de esa variable de control. Entonces ahora si vea, el ciclo es esto, es un conjunto de instrucciones que yo repito mientras, vale, acá está, la condición C sea verdadera. Observen, aquí está. Esto es un ciclo, es dar vueltas aquí, ejecutando el conjunto de instrucciones de tantas veces como sea posible, mientras esta C sea verdadera. En el momento en que esta condición C sea falsa, termina. ¿Qué pasa con los condicionados al final? Observemos acá. Vengo. Si la condición es verdadera, vuelvo y juega y me quedo en un ciclo. ¿Cuál es la diferencia real entre estos dos? La diferencia real está en si la condición C inicialmente es falsa. Observen lo que pasa acá. Hago A, que son todas las instrucciones anteriores al ciclo. Hago B, que es la inicialización de la variable de control. Verifico la condición C y como estoy diciendo que es falsa, se va a las instrucciones que están posteriores al ciclo. Es decir, D y E nunca se ejecutaron si la condición es falsa. ¿Qué pasa con los ciclos condicionados al final? Yo comienzo con A, B, D, E y C. Y si C es falso, continúa E. Entonces observe que cuando yo utilizo un ciclo condicionado al final y la condición comienza en falso, estas dos instrucciones se ejecutan al menos una vez. Aquí, si la condición C es falsa inicialmente, estas dos instrucciones nunca se ejecutan. Esa diferencia es muy importante tenerla, sobre todo para sus usos que vamos a mostrar en este video. Entonces continuemos. Entonces ahora sí, esto es a nivel teórico, pero en C, ¿cómo se lleva a la práctica? Entonces en C tenemos tres diferentes ciclos. Dos son de condicionados al inicio y uno es condicionado al final. Entonces el primer ciclo que vamos a mencionar es el ciclo while. Entonces, ojo con las letras que están acá, que es la estructura básica en C. Entonces, A, esto es un comentario, recordemos, A son todas las instrucciones antes al ciclo. F, todas las instrucciones posteriores al ciclo, es decir, este bloque y este bloque. Viene B, entonces en este punto es donde yo, ¿qué hago? Inicializo mi variable de control. Luego escribo la palabra while, mientras, y entre paréntesis coloco la condición que está aquí. Si esta condición es verdadera, entonces se ejecuta D y E. D son las instrucciones que yo quiero repetir y es la instrucción que modifica la variable de control. ¿Qué pasa cuando llega esta llave? Él sube nuevamente a C y verifica si es verdadero. Si es verdadero, baja y aquí se queda en el ciclo. Es decir, hace exactamente este dibujo. Vengo a B, C, D, E y da la vuelta y otra vez C, D y E. Cuando esto sea falso, entonces él pasa a F. Cuando esto sea falso, paso a F. Entonces, este es el primer ciclo que se va a ver en C. Un segundo ciclo es el ciclo para. En el ciclo para es simplemente una forma resumida de escribir un ciclo while. Miremos acá. Acá tenemos A, acá tenemos A. ¿Qué seguiría aquí? B, pero en el ciclo para se escribe for, abro paréntesis y aquí iría B. Entonces, ¿qué va en esta parte? La inicialización de la variable de control. Punto y coma, ¿qué iba acá? La condición. Punto y coma, ¿qué va acá? La modificación de la variable de control. ¿Qué queda entre las llaves? Solo lo que yo quiero repetir, D, y luego F. Es muy importante tener claro de que el for se ejecuta de la misma manera que el while, solo una forma reducida de escribir estas líneas, es decir, aquí teníamos una, dos y tres líneas que quedaron en una sola. ¿Eso qué quiere decir? Observemos acá, A, B, C, D, E y F. Ese mismo orden está aquí, a pesar de que está escrito en un solo renglón. Es A, B, C, no sigue E, ojo, D, E y C. Ojo que, míralo acá, A, está aquí, B, B, C, C, D, aquí, véalo, aquí está D, luego si sigue E acá, luego da la vuelta y pregunta en C, viene aquí, pregunta en C y se queda aquí en estos tres, véalo aquí, en estos tres, mientras C sea verdadera. En el momento en que C sea verdadera, paso a F. Es decir, que esto funciona igual que esto, solo que está escrito de una manera más reducida. En C, entonces, el ciclo condicionado al final se llama do while, haga mientras. Entonces yo tengo A, tengo B, tengo D, E y aquí está la condición. Ojo,
En el do while se necesita un punto y coma en este punto. En cambio el for no y el while no. Si usted llega a poner el punto y coma acá, él no da error, pero el ciclo no se ejecuta porque el ciclo termina en ese punto y coma. Entonces el while se va a quedar aquí atrapado y el para también se va a quedar aquí y esto lo hará una vez nomás. Entonces es un error muy común que los estudiantes pongan un punto y coma aquí o aquí. El do while sí necesita ese punto y coma. Entonces veamos un ejemplo un poco más aterrizado. Decíamos que este b, esa inicialización de la variable de control, puede ser i igual a 1. Que esa c, que es la condición, puede ser i menor o igual a 10. Que ese d, que es la de imprimir, puede ser la instrucción a repetir, es imprimir el valor de d como un valor entero. Y e, que la modificación de la variable de control puede ser i más 1. Recuerden que esto es una forma reducida de escribir i igual a i más 1. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá en este pedacito de código? Imprimiendo los números del 1 hasta el 10. Porque esto va a decir, arranca valiendo 1. ¿1 es menor a 10? Sí, imprima el valor de i, que es 1, entonces sale 1. Más, es decir, queda valiendo 2 y sube. ¿2 es menor a 10? Sí, entonces imprime 2. Y así hasta que llegue a 10. Cuando llegue a 10 va a imprimir. ¿10 es menor o igual a 10? Sí, imprime 10, sube a 11. ¿11 es menor o igual a 10? No, entonces sale. Exactamente el mismo funcionamiento lo tenemos acá. Hace exactamente lo mismo, es decir, estos tres ejemplos son equivalentes, hacen exactamente lo mismo. Y si ustedes observan, lo único que uno necesita para convertir un while en un for es ubicar correctamente esta inicialización y este incremento. Mire, si yo pongo esta inicialización acá y este incremento acá, le pongo for y ya lo tengo en un para, ¿cierto? For. Si yo muevo esta condición que está acá a la parte inferior y coloco do y le agrego un punto y coma, ahora lo tengo en do while. Hacen exactamente lo mismo. Solamente tienen la diferencia en el momento en que C sea falso desde el comienzo. Ahí sí hay una diferencia. Pero si desde el comienzo no son falsas, funcionan exactamente igual. Entonces, una aclaración. Todo problema, y ahí es todo problema puede ser desarrollado usando cualquiera de los tres ciclos. ¿Cuáles ciclos? El while, el for y el do while. Entonces, solo en este video vamos a hacer un mismo desarrollo por los tres, pero más adelante podríamos usar un for, podemos usar un while o un do while, y ya la persona que está asistiendo el video debería estar en capacidad de reescribir ese problema en cualquiera de los otros, que es lo que dice acá. Una solución escrita con un determinado ciclo se puede reescribir usando cualquier otro ciclo. Y es un ejercicio muy normal que uno pone, ¿cierto? Tengo un ejercicio escrito en cualquiera de los tres, conviértalo al for o al while o al do while. Ahora, a pesar de que esto es cierto, tenemos algo acá. Normalmente el do while se utiliza para hacer algo que se llaman validaciones. Ya dentro de un momento voy a hacer un ejemplo de eso. El para se utiliza para realizar una cantidad determinada de iteraciones, para contar. Vamos a contar del 1 hasta el 10, vamos a contar del 10 hasta el 30 de 5 en 5 para contar. Y el while para el resto de situaciones. Pero esto es solamente un uso normal. Pero usted ya sabe que puede escribir cualquier problema en cualquiera de los tres. Simplemente es algo que se maneja así por facilidad de ciertas cosas nomás. Y eso quiero que quede claro al final del video. Un valor agregado de este video. Este no es un tema de este curso, pero quiero explicarlo porque sirve como un ciclo también. ¿Listo? Entonces este es un ejemplo de algo que llamamos recursión básica o recursiva básica. Ya lo mencionamos en un video anterior. Yo puedo crear una función o un procedimiento y llamarlo o invocarlo en cualquier punto del programa, incluso dentro de la misma función. Y cuando yo hago eso, entonces eso se llama una función recursiva. Toda función recursiva se llama a sí mismo, ya sea de forma directa o indirecta. Y toda función recursiva necesita una decisión que ayude a controlar cuántas veces se llama la función, que no quede ahí forever. Entonces vamos a mirar un ejemplo acá. Yo puedo crear una función que se llama imprimir rango. Le voy a decir, quiero imprimir del 1 hasta el 10. Este es el primer llamado, la primera invocación, que es esta acá. Vean. Llamar la función del 1 hasta el 10. Entonces entro acá y lo llamo. ¿Qué hace la función? Recibe este 1 en el parámetro inicial y este 10 lo guarda en este parámetro final y verifica. El valor inicial, que en este caso es 1, ¿es menor o igual a 10? Sí, imprimir el valor inicial, o sea 1. Y luego, mire acá, invoca nuevamente la función
imprimir rango, pero esta vez va a decir inicial más 1 y el valor final lo deja quieto, ¿cierto? Es una forma de hacerlo. ¿Qué pasa acá? Vuelve y comienza la función y ahora inicial vale 2. 2 es menor o igual a 10, sí, imprimir inicial que es 2 y vuelve y llama a la función con 3. Entonces, este es un ejemplo básico, la recursión es mucho más interesante que este ejemplo, pero le da una idea de qué es eso de recursividad, de qué es eso de invocar dentro de una función otra función, y además ve un ejemplo de cómo utilizarlo como un ciclo. Ahora, ¿qué pasa cuando esto hace que el valor inicial llegue a 11? Entonces, cuando llega acá a 11, véalo acá, llega 10 es igual a 10, sí, cuando da la vuelta, más 1, queda valiendo 11. ¿11 es menor o igual a 10? No, entonces ya se viene para esta parte y retorna. Y simplemente lo que hace es devolverse aquí, en toda la recursividad. Entonces, las funciones recursivas son muy elegantes, pero suelen consumir mucha memoria, ¿cierto? Es un tema que se sale del ámbito de este curso, pero lo importante es tener esa idea. Y es muy importante para resolver ciertos tipos de problemas. Ahora, solo para ilustrar algo. Este print se está haciendo antes del llamado recursivo, entonces el print es de bajada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Hasta el 10, que es esto. Pero si yo llegara a intercambiar estas dos líneas, ¿qué quiere decir? Que primero hago el llamado recursivo hasta donde llegue, entonces bajo, y ya cuando estoy al final me devuelvo imprimiendo. Es decir, que este programa, solo cambiando estos dos renglones, escribe 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, solo cambiando el orden, porque yo me voy recursivamente hasta el final, hasta que esto no sea verdadero, y luego me imprimo el valor inicial, que es en sentido contrario, 10, 9, 8, 7, 6, ¿cierto? Solo en este video voy a tratar este tema como ilustración, solo por información, para que la persona que lo está asistiendo tenga una noción básica de recursividad porque se necesita en cursos posteriores. Pero es un tema muy interesante. Entonces vamos a ver unos ejemplos para poder aterrizar un poco más estos conceptos. El primer ejemplo es este, escribir un programa en lenguaje C que imprima todos los enteros en el intervalo cerrado 1-10. El programa debe permitir cambiar fácilmente el intervalo a imprimir, o sea, usa un procedimiento con parámetros, y debe ser desarrollado mediante los 3 ciclos y por recursividad básica. Esto es solo para este ejemplo, vuelvo y juega. A partir de este video, la persona que está asistiendo al video ya debe quedar con los conocimientos básicos para hacer ese cambio, con lo que expliqué inicialmente en el video. ¿Cuál es el análisis del problema? Entonces, el resultado esperado es imprimir todos los enteros en el rango cerrado de 1 a 10. Datos disponibles para este ejemplo no hay, o sea, el usuario no ingresa ningún valor. Proceso, crear un procedimiento que emplee un ciclo para contar, ojo que ahí empiezan a aparecer las palabras, de un valor inicial de 1 en 1 hasta un valor final, ¿cierto? De imprimir el valor de la variable de control por cada iteración. ¿Qué variable vamos a usar? Pues la variable inicio, final y esa variable que controla el ciclo, que normalmente, vuelvo y digo, se llama i. Entonces vamos a mirar eso, véalo, acá está. De nuevo tenemos nuestra documentación que identifica el programa, entonces este es el programa número 1 de 10 que vamos a ver ahora, que es contar los números de 10, los primeros 10 números con el ciclo while. Descripción, programa que imprime de 1 a 10, mi nombre, la fecha y la licencia. Vamos a incluir la biblioteca stdio porque aquí está el printf y vamos a incluir la biblioteca uniquedio.h porque simplemente estamos borrando pantalla. Tenemos un único procedimiento que se llama imprimir rango, donde yo le digo el valor inicial y el final y él me va a imprimir todos los enteros en ese rango. Entonces borro la pantalla. ¿Qué hay que hacer? Borrar la pantalla, imprimir el rango de 1 hasta el 10. ¿Qué hace la función? Y observen acá el procedimiento. Declarar la variable de control. Todo esto que está aquí, digámoslo así, es lo que llamamos A, todo lo que está antes del ciclo. Todo lo que está aquí para abajo, que en este caso no hay nada, pero todo esto sería F, que es lo que está posterior al ciclo. ¿Qué tenemos acá? La inicialización de la variable de control. Yo necesito que esa I comience en el valor que diga acá, en este caso 1. Mientras esa variable de control sea menor o igual al final, imprima la variable de control y súmele 1 a esa variable. Y esto comienza aquí a dar vueltas, a iterar se llama, hasta que esto sea falso. Vamos a ejecutarlo y mira, compilamos y lo ejecutamos. Y mira acá, tenemos del 1 hasta el 10. Si cambiamos en la invocación del procedimiento este valor, por ejemplo, del 5 hasta el 17, y lo compilamos y lo ejecutamos, observe que quedan del 5 al 17.
Entonces ya este procedimiento me permite a mí imprimir todos los enteros entre este intervalo cerrado, inicial, final. Este mismo ejercicio lo podemos reescribir, ya sabemos, con los otros ciclos. Entonces vamos a esa, la versión 2. Pero miren que el que, lo que yo menciono siempre, el que no cambia. Mire, ¿qué hay que hacer? Borrar pantalla e imprimir el rango. No cambia. Aquí cambió porque cambié el ejemplo del 1 al 10. ¿Cierto? Entonces si yo lo dejo quieto, mire que el que no cambió. ¿Qué cambia? Siempre el cómo lo hago aquí. Entonces aquí está con while, recuerden, inicializo la variable de control, en la condición, lo que yo quiero repetir y la modificación de la variable de control. Los 4 elementos ahí están, véanlo, aquí están. Aquí, la inicialización de la variable de control, la condición, la modificación de la variable de control y lo que yo quiero imprimir. Recordemos que esto es una forma abreviada en un solo renglón de escribir lo que está aquí en 3, ¿cierto? Este es 1, este sería el 2 y este sería el 3. Entonces yo cojo estos 3 pedazos, los uno y tengo un par aquí, ¿sí? Puede ser más corto, pero igual son las mismas líneas, vean, son exactamente las mismas instrucciones, solo que en un solo renglón. Y funciona exactamente igual. O sea que el usuario también no se da ni por enterado si usted lo desarrolló con while, con for, con do while, no importa, ¿sí? Este sería hecho con un do while. Entonces miremos de nuevo que el que no cambia, la función principal es la misma. ¿Qué cambia? El cómo. Tengo mi inicialización que está acá, el do, lo que yo quiero imprimir, más 1 y el ciclo que controla el ciclo con el punto y coma, ¿sí? Entonces de nuevo, véalo, acá está. Entonces tenemos la inicialización, esta línea que es la que controla el ciclo la paso al final, acá está, punto y coma y el do while. ¿Listo? ¿Cómo sería recursivo? Exactamente lo mismo, mire, el que no cambió. Entonces yo simplemente tengo acá lo que ya he mencionado ahora, la condición que me ayuda a parar la recursiva en algún punto, valor inicial menor a final, imprimir ese valor y llamar, aquí está el llamado recursivo, aumentando el valor de inicial. Entonces si yo lo compilo, mira que también funciona, exactamente lo mismo, ¿sí? Y aquí, solo para ilustrar, si cambiamos el orden de estos dos amigos, entonces ya el problema es otro, ya lo voy a imprimir en sentido opuesto, y ahí lo tiene. Si quisiéramos, pero no es el problema, pero si quisiéramos hacer lo mismo con estos otros, pues tendríamos que pensar que aquí iría, por ejemplo, valor inicial 10, valor final 1, entonces aquí yo ya tengo que pensar que este tiene que ser no menor, sino mayor, y tengo que restar un valor, restarle 1. Entonces si yo hago esto, entonces lo hago en sentido opuesto. ¿Listo? Entonces ya sabemos que los mismos cambios los haríamos en los otros ejercicios, en el for y en el do while, para poder obtener un listado en sentido inverso. Entonces vuelvo y lo dejo como estaba. Estamos en el más, lo cambiamos y aquí quedaría de 1 a 10. 10, aquí está. Perfecto. Bueno, continuemos entonces. Aquí está. Este es escribir un programa en lenguaje C que permita garantizar que el usuario ingrese valores entre 0 y 5. Entonces dice acá, el programa debe permitir cambiar fácilmente el intervalo a validar, usar funciones con parámetros y que retorne solo si el valor ingresado es válido. Válido quiere decir que esté entre 5 y 10. En otro caso, volver a preguntar. Bueno, debe ser desarrollada mediante los 3 ciclos. De nuevo, es solo para ilustrar el uso de los 3 ciclos. De aquí en adelante vamos a usar solo uno, ya sabríamos cómo utilizar los otros. Y solo en este video lo vamos a hacer por recursividad. En ningún otro video de aquí en adelante vamos a usar recursividad porque es un tema que se sale del ámbito de este curso. ¿Cuál es el análisis del problema? ¿Cuál es el resultado esperado? Imprimir todos los valores. No, este fue aquí hay un detallecito. Vamos a leer un valor entero, aquí hay un pequeño error. Vamos a leer un valor entero que esté en ese rango. ¿Cuál rango? En el rango de 5 a 10. ¿Listo? ¿Qué va a ingresar el usuario? Va a ingresar, no, este es simplemente un error de copiar y pegar. Va a ingresar un valor. Si el valor está en ese rango, lo acepta y si no, vuelve y lo pregunta. Entonces vamos a mirar cómo hacer eso. Ese lo tengo acá. Entonces, vamos a desarrollarlo con el do while, que es el ciclo que normalmente se utiliza para hacer esas validaciones. Entonces vamos a ver cómo se haría.
vamos a declarar una variable entera en nuestra función principal, vamos a borrar pantalla y vamos a crear una función que se llama leer entero rango. Esa función ya después la persona que está asistiendo el video puede adicionarla a la biblioteca personal para tenerla allí. ¿Qué hace esa función? Va a recibir una pregunta. Ingrese un valor entre 5 y 10 y va a recibir precisamente ese rango, 5 y 10. Luego, cuando ya el valor que ingresa el usuario sea correcto, es decir, valor va a tener un valor garantizado entre 5 y 10, simplemente lo va a imprimir, el valor es tal. ¿Listo? ¿Qué hace la función? Observe acá. Retorna un entero, el valor que el usuario ingresó. Recibe una pregunta, esta pregunta, ingrese un valor entre 5 y 10. Recibe un valor inicial y un valor final, 5 y 10. Entonces vamos a ver qué hace internamente. Declara una variable temporal, es local, recuerden que las variables definidas aquí solo están dentro de la función. Y utilizamos el do, haga. Le pido al usuario con la función leer de la biblioteca de Uniquindío que me dé un entero usando la misma pregunta. Yo recibo el entero. Y dice aquí, mientras ese valor sea menor al inicial o ese valor sea mayor al final, si alguna de las dos es verdadero, vuelve y le pregunta. Vuelve y le pregunta. Entonces, ¿cuándo va a dejar de preguntar? Cuando yo ingrese un valor entre 5 y 10. Esto es validar un dato. Entonces vamos a mirar. Si yo lo ejecuto, sale, ingresa la pregunta, que es entrar acá y leer. Voy a colocar un 2. Entonces viene acá y mire, 2 quedó almacenado en valor. 2 es menor que 5, ya lo acá está, corramos esto un poquito, que 5, sí, como es verdadero, entonces da la vuelta y vuelve y pregunta, véalo, dio la vuelta. 1, entonces 1 es menor que 5, sí, y vuelve y juega. ¿Cuándo va a dejar de preguntarme? Cuando yo le dé un valor entre 5 y 10, por ejemplo 6. Entonces viene acá, 6. ¿6 es menor que 5? No. O 6 es mayor a 10? No. Como ambos son falsos y es un conector lógico del O, es falso. Entonces sale, retorna el valor de 6, lo recibe la variable aquí y lo imprime. Entonces mire que esta es la forma de validar un dato. Entonces es bueno que la persona que está asistiendo el video cuando desarrolle algún programa haga validaciones para evitar errores de tipo de que el usuario ingresa un valor que no se está esperando. Ahora, yo dije en este video que el do while es el ciclo que por naturaleza se utiliza para hacer validaciones. Pero también dije de que uno puede reescribir cualquier problema en los otros ciclos. Entonces vamos a ver cómo reescribir este problema de validación usando el while y el for. Pero se van a dar cuenta que hay que hacer ciertas cosas para que eso funcione. Entonces vamos a ver el while. Si vemos el que es exactamente igual, el que no cambia, vean. El que no cambia, y eso es lo que yo quiero resaltar siempre. El main es el que no cambia. ¿Qué cambió? El cómo. Entonces veamos la función. ¿Cuál es la diferencia entre el while y el do while? Que la condición en el do while está posterior y la necesito posterior porque yo necesito que el usuario me dé un valor para yo saber si ese valor lo acepto o no lo acepto. Si no lo acepto, vuelvo y le pregunto. ¿Qué pasa con el while? La condición está antes. Entonces, como la condición está antes, yo tengo que darle un valor inicial a valor, cosa que no tuve que hacer aquí. Mire qué valor yo la declaré y no le doy un valor inicial porque va a ser el primer valor que toma, va a ser el que el usuario ingresa. Entonces yo aquí le tengo que dar un valor que no sea válido para que esto sea verdadero y él entre y me pregunte un dato. Si yo no lo declaro acá, si yo no lo declaro, C no sabría qué valor es este y entonces esto no sabe si es verdadero o falso. Y si le pongo cualquier valor, es posible que ese valor que yo le dé como un valor fijo, haga que esto sea falso y no me pregunte nada y asuma ese valor. Un ejemplo, usted podría decir, no, póngale 0. Listo, está bien. Ahí va a funcionar porque esto es entre 5 y 10. Y si hubiera sido entre menos 5 y 10, entonces 0 es válido y él va a asumir 0. Entonces, ojo con eso. Entonces, este es un artificio que toca usar para poder emplear un while en lugar de un do while. Entonces, a eso me refiero con que el do while se utiliza más para hacer validaciones por lo natural que es. Esto es algo forzado. Ahora, para el para es igual. Yo tengo que hacer esa misma inicialización aquí. Aquí tengo la misma condición que les mostré y aquí punto y coma lo dejo vacío porque yo no estoy modificando ninguna variable de control, aquí no hay ningún i. Mire que aquí tampoco lo había y aquí tampoco. Entonces este tipo de artificios de dejar esto vacío, de colocar esto acá, pues se ve un poco forzado y se pierde algo que yo valoro mucho, que es la legibilidad, ¿cierto? Entonces es mejor cuando hablemos de validación hacer el do while, aunque se puede hacer con cualquiera. Vea que si yo corro con el while y lo compilo y lo ejecuto,
pues también sigue funcionando igual. 2, 1, menos 8, 90, hasta que yo le dé un valor 6 y ahí sí me lo acepta, ¿sí? Y ese era con while. Y si lo hago con el for, pues funciona igual, ¿cierto? Vengo acá, lo corro y hace lo mismo. 90, 2, 4, 6 y ahí sí funciona, ¿sí? Ahora, ¿se puede hacer recursivo? Claro que se puede hacer recursivo y aquí lo tenemos. Entonces arrancamos leyendo un valor, ojo con esto, leemos el valor, la condición aquí está, si ese valor, véalo acá, es menor al inicial o es mayor al final, vuelve y yo digo retorne y otra vez llamo la función pasando exactamente los mismos valores, la misma pregunta, el mismo valor inicial y el mismo valor final, y él vuelve y me pregunta. Que no, vuelve y me pregunta. Y aquí, ¿cuándo deja de dar vueltas aquí? Cuando esto sea falso y se venga y retorna el valor. Vamos a ver si es verdad. Lo compilo. 90, ahí está. 89, 71, 2, menos 12, bien, 7, y me dice 7. ¿Sí? Funciona igual, el usuario no se da ni por enterado cuál solución tenemos, ¿cierto? Entonces tenemos allí, no hay problema. Entonces lo tenemos recursivo, donde aquí está la decisión que debe tener la función recursiva y el llamado a la misma función. En este caso es un llamado directo. Es indirecto cuando aquí hago un llamado a otra función y a otra función y al final vuelvo y llamo a la misma. Y ahí se queda en un ciclo más grande. Pero bien, perfecto. Entonces, ¿cuándo se hace el llamado recursivo? Pues cuando no se cumple, es decir, cuando el usuario ingresa un valor inválido y aquí queda el llamado. Pero vuelve y juega, solo en este video voy a hablar de recursividad porque es un tema que se sale del ámbito del curso. Pero vean que no es nada complejo, es simplemente una condición y un llamado a la misma función. Y ahí tengo una especie de ciclo. ¿Listo? Entonces tenemos el ciclo, tenemos el artificio con el for, pero funciona la validación. Tenemos el mismo con el while también. Y con el do while, que es más natural, más legible. Mientras el valor que se lea esté en esto, tal. ¿Perfecto? Bueno. Por último ejemplo, vamos a hacer este. Un profesor de lenguaje C requiere un programa con el cual pueda saber cuántos de los estudiantes aprobaron la materia, cuántos la reprobaron, así como el promedio del grupo. Se sabe que el profesor posee el código de cada estudiante y la nota definitiva. La materia se aprueba con una nota mínima de 3. Entonces vamos a mirar. ¿Cuál es el análisis? El programa debe informar los siguientes resultados. Número de estudiantes que aprobaron, número de estudiantes que reprobaron, nota promedio del grupo. ¿Cuáles son los datos disponibles? Pues la cantidad de estudiantes podría ser una nota, un valor disponible, ¿cierto? Que conforman el grupo. Y cada estudiante se conoce su código y su nota. Voy a dejar que la persona que asista al video haga la modificación para que funcione con cantidad de estudiantes. Ahí, por ejemplo, es un caso ideal para el para, ¿cierto? Porque lo voy a hacer con el do while, pero esta vez preguntándole al profesor si hay más estudiantes, para que él no tenga que contarlos de antemano. Entonces, le queden los dos ejemplos. Entonces veamos el análisis. ¿Cuál es el proceso? Inicialmente se implementa un ciclo que permita el ingreso de los datos. ¿Listo? Ok. Luego, con el uso de decisiones y contadores, se puede obtener la cantidad de estudiantes que aprobaron y que reprobaron. Y vamos llevando una suma, ¿cierto? Que es esta que se usa acá, para ir sumando las notas. Este es un acumulador y esto que es la cantidad que aprobaron y reprobaron son contadores. ¿Listo? Pero recordemos que esos son solo nombres de variables. Ok. Aquí está, definitiva si es mayor a 3 aprobó y si no reprobó. Y aquí están las variables que vamos a usar. Entonces vamos a mirar cómo lo resolvimos, que sería este. En este caso no vamos a utilizar sino las funciones de la biblioteca, no vamos a utilizar ninguna otra función. ¿Listo? Vamos a ver por qué. Entonces vamos a declarar como variables enteras la cantidad de estudiantes, el código del estudiante, aprobaron y reprobaron. Estos dos son contadores, ellos van a llevar la cuenta de cuántos van ganando y cuánto van perdiendo. ¿Listo? Este simplemente recibe el código del estudiante y este es otro contador que me lleva la cuenta de cuántos datos he ingresado por estudiante. La nota definitiva es del estudiante actual. Este sería el acumulador de las notas y esta es la variable que al final vamos a utilizar para sacar el promedio. Y esta es una variable que utilicé para preguntarle al profesor si tiene más estudiantes. ¿Hay más estudiantes? Sí. Entonces él va y le pregunta a otro. Sí. Cuando el profesor deje y diga, no, ya no tengo más estudiantes, sale. Este es el cambio con relación al que le pido que haga a la persona que está haciendo el video. El problema lo puede hacer es que aquí en este punto usted le puede pedir al usuario que le diga cuántos son los estudiantes y hacer un para que haga esa cantidad de veces. Pero quise hacer este ejemplo así para que quede
ilustrado en el video cómo hacer este tipo de ciclos, ¿cierto? Cuando no hay una cantidad determinada, simplemente una condición que hace que se repita o no. Siempre que yo utilice contadores o acumuladores, yo debo inicializarlos. Ahorita va a ver qué pasa si no lo hago. Entonces, cantidad de estudiantes, yo no sé cuántos son, entonces le pongo la inicializo en 0. ¿Aprobaron? Todavía no hay ninguno, 0. ¿Reprobaron? Tampoco hay ninguno, 0. ¿Cuál es la suma de las notas? 0. Entonces, estos son los contadores y los acumuladores, la inicialización. Aquí viene el do while, ¿cierto? Que es un ciclo, recuerda. Esto lo podría reescribir también de los otros ciclos, ya puede ser un ejercicio para la persona que está asistiendo el video, que lo haga, que funcionar con los otros dos ciclos. Luego entra, hacemos do, leer un entero, ingrese el código del estudiante. Recuerden que llevo esto despacio simplemente para que se vea todo alineado. Luego leer un real para leer la nota definitiva. Acumulo, ¿sí ven? En la variable suma definitiva la nota que acabe de leer. Esta forma, suma definitiva igual a suma definitiva más la nota, se podría reescribir así, poniendo el más aquí. Entonces, cuando yo tengo suma definitiva más igual a nota definitiva, es una forma abreviada de escribir esto. Ya usted decide cuál usa de manera por defecto, ¿no? Viene la condición. Si la nota definitiva que yo acabé de ingresar es mayor a 3, entonces le sumo 1, veanlo acá está, a aprobaron. Esto también se puede reescribir así, ¿cierto? Es otra, perdón, así, que es lo que acabé de explicar. O si quisiera, con los espacios mejor, ¿no? Eso no es obligatorio, pero aprobado, aprobaron, más 1. Entonces lo puedo escribir así, lo puedo escribir así, o lo puedo escribir con el más igual. ¿Sí? Solo que casi siempre que es más 1 se suele utilizar de esta manera. Entonces vuelve y juega. Si la nota definitiva es mayor a 3, le sumo 1 a aprobar. Si no, le sumo 1 a reprobar. ¿Listo? Ahora, como carácter le pido al usuario que me diga, ¿hay más estudiantes, sí o no? Si sí, entonces va a dar la vuelta acá. O sea, si él le coloca S mayúscula o S minúscula, vuelve y me pregunta. Si coloca una letra diferente, ya sea N o cualquier cosa, pues ya se sale, porque no es ni S ni S minúscula. ¿Qué hacemos acá? Pues contar que usted acabó de leer un estudiante, entonces va 1. Si pide otro, pues esto dará 2, dará 3, ¿cierto? Cuando termine, entonces esta suma, que era la que me llevaba a la suma de las definitivas, lo divido por la cantidad de estudiantes que tengo y tengo el promedio. Y lo único que tengo que hacer es imprimir cuántos aprobaron como entero, imprimir cuántos reprobaron y el promedio del grupo. Vamos a ejecutarlo y verá. Entonces viene acá. Entonces ingrese el código del estudiante, por ejemplo cualquiera, 97, 1. Listo. ¿Cuál fue la nota? Digamos que esta persona sacó 4.7. Perfecto. Y ahora me pregunta, ¿hay más estudiantes? Yo le digo, sí, hay más. Enter. Entonces, el código 97, 83, no sé, cualquier cosa ahí. Enter. Él sacó 5. Perfecto. ¿Hay más estudiantes? Sí. Otro, 98, no, nada, listo. No importa, son números inventados. Este sacó 2.4. ¿Hay más estudiantes? Ok, el último. Vamos a colocar otro aquí. Y este sacó, vamos a poner 1.7. ¿Más estudiantes? No. Entonces ya me dice, de estos, 2 aprobaron, que sería este y este. 2 reprobaron, estos dos. Y usted si suma estas notas y lo divide entre 4, le daría 3.45. Entonces esa es la diferencia de hacerlo con el do while, que podemos repetirlo cuantas veces queramos sin saber de antemano la cantidad. O la persona que está asistiendo el video lo puede modificar para que pida cuántos son y luego lo hace. Ahora sí le muestro algo acá, ya para terminar el video. ¿Qué pasa si usted se le olvidó hacer esto? Entonces, si el compilador, digamos, véalo acá está, le va a decir que eso no está inicializado, no fue inicializado. Entonces, yo no puedo decirle a él, súmele 1 si yo no sé qué valor tiene inicialmente. Entonces yo le puedo poner cualquier valor, no tiene que ser 0, pero tengo que darle un valor para que cuando llegue aquí y le sume 1, recuerde que esto es lo mismo que escribir aprobaron, lo que escribí ahora rato, aprobaron, más 1, pero esto quiere decir el valor de aprobaron, pero si yo no le doy un valor inicial, ahí daría error, que es lo que da aquí, ¿cierto? Ahí está bien porque ya le puse el 0. Entonces es importante esto, si yo quito acá y lo compilo, vea, lo mismo, me está diciendo que la variable de suma definitiva no fue inicializada. Entonces, cuando yo le diga acá, suma definitiva igual a suma definitiva más nota, ¿cuánto vale esto para saber cuánto sumo? Entonces, es muy importante eso. Es posible
decirle al compilador que ignore esta advertencia. Esto no es un error, es una advertencia, que la ignore. O es posible que por defecto las esté ignorando. Entonces la persona puede estar usando un compilador distinto a este y no le dé error. Entonces, ojo con eso. Recomendación: siempre que tenga contadores o acumuladores, siempre inicialícelos. ¿Por qué? Por esto, lo que acabé de explicar. ¿Listo? Bueno. Entonces, por ahora, para no hacer más largo el video, quiero dejarlo en este punto. En el video siguiente vamos a desarrollar otros ejemplos más interesantes, utilizando inclusive la función goToXY de la biblioteca para hacer dibujos. Y en un tercer video hablaremos de lo que son ciclos anidados. Bueno, muchas gracias y una feliz noche.